Es un gozo estar de nuevo en casa. Como sabéis, tuve la oportunidad de estar hace 2 domingos en la iglesia en Castiñeiras y traigo muchos saludos de los hermanos allí, mucho amor en el Señor. Así que sentiros abrazados por nuestros hermanos allí en aquella iglesia, la iglesia evangélica en Castiñeiras. Tuve la oportunidad de estar allí mañana y tarde predicando la palabra y ha sido un privilegio. El domingo pasado también algunos de nosotros hemos estado en León. Como sabéis, han inaugurado un nuevo lugar, una nueva capilla, y es una muestra de la gracia de Dios, como Dios obra. Y hace ya muchos años que les concedieron un terreno en León por parte del ayuntamiento y han podido construir desde el año 2007 y levantar ahí un edificio, y fue inaugurado el pasado fin de semana. Así que pudimos compartir allí el domingo también con ellos y disfrutar allí de la comunión fraternal y de la palabra. Así que también traigo saludos leoneses. Bueno, como sabéis, estamos estudiando Primera Tesalonicenses, ¿verdad? Ese es nuestro libro de estudio en las mañanas, y hay un tema central en esta carta de Pablo a los tesalonicenses, que es la santificación. Venimos hablando domingo tras domingo cómo Pablo alaba, ¿verdad?, a esta iglesia y da gracias a Dios por la salvación de los creyentes allí en Tesalónica. Y no se encuentra en la carta nada que uno pueda decir, bueno, Pablo está como regañando a la iglesia o Pablo está corrigiendo determinadas cosas que estaban mal, sino que la iglesia en Tesalónica en aquel momento era una iglesia modelo, era una iglesia ejemplar. Pero Pablo reconoce que como creyentes necesitamos seguir creciendo y crecer en santidad. Y podemos ver cómo a lo largo de todos los 5 capítulos Pablo enfatiza que los creyentes sigan creciendo en santidad, la santificación. Si por ejemplo me acompañáis ahí al capítulo 3, Primera Tesalonicenses 3, verso 12. Primera Tesalonicenses 3:12 dice: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Y luego más adelante, en el capítulo 4, esto ya lo estudiamos domingos atrás, verso 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y luego más adelante, en el verso 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Pablo está exhortando a los creyentes en Tesalónica a que vivan en santidad. Y lo hace de una manera interesante, porque sabéis que a partir del capítulo 4, Pablo presenta, ¿verdad?, el arrebatamiento, Pablo presenta la venida del Señor, Pablo presenta el día del Señor, cuando vendrá Él en su gloria a recoger a su iglesia y comenzará la gran tribulación. Y Pablo quiere que los creyentes tengan esto en mente, la venida de Cristo, para motivarles, para exhortarles a seguir creciendo en santidad. Y así es como termina Pablo esta carta, en el capítulo 5, verso 23. A modo de cierre, Pablo dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la conclusión de la carta. Sed santos, porque Cristo viene. Sed santos, porque Cristo viene. Pero en este proceso, ¿verdad?, como creyentes, una vez que hemos sido salvados por la gracia de Dios, somos llamados a crecer en santidad, somos llamados a la santificación. Y por eso en esta mañana quisiera que hiciésemos un alto en el camino en nuestro estudio de Primera Tesalonicenses y considerásemos otro pasaje que está relacionado con el proceso de santificación, que es Colosenses capítulo 3,
versos del 5 al 7. Colosenses capítulo 3, verso del 5 al 7. Y vamos a dar lectura a este pasaje. Colosenses 3, verso 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. No sé cuántos de vosotros conocéis acerca de los etruscos. Este fue un pueblo de la antigüedad. Estaban asentados en la Toscana italiana, una zona bella, o eso dicen para los que han tenido oportunidad de estar allí. Pero este pueblo, los etruscos, se asentaron allí entre el siglo VIII y el siglo V antes de Cristo. Y son conocidos por su dura crueldad, su falta total de misericordia hacia los que tomaban como cautivos, como prisioneros. Se cuenta que ellos, cuando ganaban una batalla, capturaban a los prisioneros y los ataban vivos a cuerpos muertos. De esta forma, los prisioneros condenados eran unidos a cadáveres, manos con manos, boca con boca, y de esta manera morían lentamente en aquel indignante abrazo. La putrefacción, ¿verdad?, de este cuerpo muerto infectaba por completo al condenado hasta conducirlo a la muerte. Los dejaban morir así, esta espantosa unión con la muerte. Pero lo realmente impactante de esta historia no es tanto pensar en la crueldad de los etruscos, sino que en cierto sentido se asemeja un poco a nosotros mismos, que en ocasiones nos unimos al cadáver putrefacto del pecado, ¿verdad? Sabemos las consecuencias de nuestro pecado, sabemos que son terribles consecuencias, pero muchas veces cedemos a la tentación y nos unimos a la podredumbre del pecado. Es cierto, ¿verdad?, que hasta que estemos en gloria, nuestros cuerpos van a ser glorificados, pero mientras no llega ese día, estamos como en este cuerpo gimiendo, ¿verdad?, esperando la redención de nuestro cuerpo. Así Pablo lo dice ahí en Romanos capítulo 8. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, esperando la redención de nuestro cuerpo. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 7, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero como hijos de Dios, hermanos, que vivimos en comunión con Dios, que vivimos en unión con Cristo, que hemos sido libertados de la esclavitud del pecado, que hemos sido librados de la potestad de las tinieblas, somos llamados a vivir en santidad. Somos llamados a hacer morir el pecado. Pablo escribe esta carta de Colosenses a esta iglesia en Colosas, que se caracterizaba por estar fuertemente influida por una variedad tremenda de ideologías, de filosofías. Por un lado, el legalismo, tratando de imponer ciertos ritos, ciertas comidas, ciertos días de fiesta. Por otro lado, la idea de las tradiciones de los hombres, tratando de imponerles a ellos un estilo de vida en conformidad a la doctrina de los hombres. Por otro lado, esta idea del ascetismo, de privarse, privaciones obligadas, privaciones impuestas, que la verdad es que presentan una apariencia de piedad, ¿verdad?, una apariencia de humildad, pero en realidad lo que hacían era alimentar su carnalidad. Por eso Pablo escribe ahí en Colosenses capítulo 2, verso 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad,
y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y dice el verso 11, en Él, en Cristo, fuisteis circuncidados, no con una circuncisión hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Hemos sido circuncidados en el sentido simbólico, ¿verdad? Ha sido sacado de nosotros ese cuerpo pecaminoso carnal. Ya no estamos esclavos del pecado, ya no somos esclavos del pecado ni de la potestad de las tinieblas. Colosenses 1:13, hemos sido librados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de Cristo. Esa es nuestra realidad como creyentes. ¿Por qué entonces? ¿Por qué continuar atándonos al pecado? Y Pablo continúa ahí explicando en el verso 20 de este capítulo 2. Pues si habéis muerto con Cristo, o sea, hemos nacido de nuevo, hemos sido regenerados, hemos sido libertados de la esclavitud del pecado, hemos muerto con Cristo, hemos resucitado con Cristo. Pablo dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? ¿Por qué vivís como si vivieseis en el mundo? Y luego Pablo dice en el verso 23, tales cosas, ¿verdad? Todo este tipo de ideologías, de legalismo, de tradiciones de hombres, de ascetismo, del gnosticismo, todo lo que estaba influyendo allí en Colosas. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, tienen cierta apariencia de piedad. Pero dice, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y luego Pablo empieza el capítulo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esta es ahora nuestra condición espiritual, hermanos. Si hemos sido regenerados, si hemos sido salvados, hemos nacido de nuevo, hemos pasado de muerte a vida, somos nuevas criaturas. Ahora estamos en Cristo. Nuestra vida está escondida en Cristo. Y por tanto no debemos dejarnos arrastrar por el pecado, sino lo que somos llamados a hacer es hacer morir el pecado en nuestra vida. Cuán fácil, ¿verdad?, es dejarse arrastrar por la tentación, por el pecado en nuestra vida, por nuestros deseos carnales. A veces nuestra apariencia puede ser de piedad. Podemos dar cierta apariencia de piedad, ¿verdad? Pero Dios conoce nuestra intimidad, ahí en lo profundo de nuestro corazón. Puede que estemos aparentando piedad, pero por dentro estamos alimentando el pecado en nuestra vida. Podemos asistir, ¿verdad?, cada domingo a la iglesia, podemos cantar, podemos ofrendar, pero por dentro estar alimentando nuestra carnalidad. A veces podemos tratar de cubrir el pecado. Sabemos que estamos pecando y tratamos de cubrirlo con ciertas obras, con ciertas actividades, con ciertas cosas, ciertos servicios. O a veces simplemente tratamos de justificarlo. Bueno, en realidad no, yo no soy tan malo, mira este otro, mira lo que ha hecho este. Y Pablo dedica estos versículos, Colosenses 3, 5 al 7, para exhortar a los creyentes a hacer morir su pecado. Y como hijos de Dios, hermanos, somos llamados a apartarnos de todo pecado. Hemos sido sepultados con Cristo. Somos ahora resucitados con Él a una nueva vida en Cristo. Y somos llamados a hacer morir el pecado. Quisiera que en esta mañana considerásemos 3 razones de por qué debemos hacer morir el pecado en nuestra vida.
tres razones, tres motivos para exterminar el pecado de nuestra vida. Y la primera razón para hacer morir el pecado en nuestra vida es porque es un mandato de Dios. Es porque es un mandato de Dios. Fijaros en el verso 5, Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Debemos hacer morir el pecado en nosotros porque Dios lo manda. Esto es lo que Dios manda. Este es el mandato de Dios, hacer morir. Es un verbo imperativo, es un mandato, es una orden que Dios nos da, hacer morir el pecado. Y tiene la idea de causar la muerte, de llevar algo a la muerte, de causar morir, de exterminar. El verbo hacer morir en el griego proviene del término necros, que se refiere a una persona muerta, a un cadáver, ese cadáver del que hablábamos antes, sin vida. Se relaciona, ¿verdad?, con la palabra necrosis, cuando se produce muerte en las células y una parte, ¿verdad?, del cuerpo muere. Este es un mandato de Dios, hacer morir el pecado. Notar también que se trata de un verbo que implica una acción. Es un verbo activo. No es solamente un pensamiento, no es solamente pensar, sí, hay algo en mi vida que estoy pecando delante de Dios. No solamente es un sentimiento, o un pensar, o una reflexión. Es algo activo. Hacer morir es más que una simple consideración de lo que está mal en mi vida. Y es una acción que requiere esfuerzo, hermanos. Todos estamos aquí en la misma batalla. Requiere empeño, requiere energía. Es similar a lo que Pablo usa ahí en el verso 8, Colosenses 3:8. Pero ahora dejad. No es simplemente considerar algo que está mal, sino implica una acción. Dejad. Requiere un cambio en nuestras vidas. Hacer morir el pecado exige que hagamos algo en nosotros. Que nos apartemos, ¿verdad? Quizás debes apartarte de ciertas amistades que te están llevando a la inmoralidad. Quizás debes abandonar ciertos hábitos en tu vida. Quizás no debes frecuentar ciertos lugares que te están llevando a pecar. O que no abramos ciertas páginas web en Internet, o que no veamos ciertos programas de televisión. Hermanos, este es un mandato de Dios a sus hijos de hacer morir el pecado. Hacer morir lo pecaminoso. Además, el verbo conlleva una acción completa. Este verbo implica una acción completa. Es decir, una eliminación por completo. Y no estoy hablando aquí en el sentido de que nosotros podemos eliminar el pecado por completo de nuestras vidas y ser, vamos a decir, perfectos. No, mientras estemos en este cuerpo, ¿verdad?, todavía vamos a luchar con el pecado en nuestras vidas. Por eso Pablo dijo, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Romanos 7:24. Pero en el verso 25 Pablo dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Es verdad, hay una lucha, ¿verdad? Luchamos, nuestro espíritu lucha con nuestra carne, hay una lucha en contra del pecado, que es la que debemos de batallar. Pero es una acción que se realiza completamente. A veces tratamos de coexistir con el pecado. A veces decimos, bueno, voy a dejar de hacer esto, pero bueno, voy a hacer esto aquí un poquito, casi hasta ahí, como hasta la línea. Marcamos líneas, ¿verdad? Como hasta ver hasta dónde puedo llegar, a ver cuán cerca puedo estar de lo pecaminoso, de lo que en realidad es lo que me causa placer, lo que me gusta. Pero esta es una acción completa que habla de hacer morir, de llevar a la muerte el pecado. No habla de herir el pecado. No habla de causarle una herida al pecado, habla de hacerle morir. No de dañarlo de una manera parcial o quitar algunas cosas.
habla de llevarlo a la muerte. Esto es lo que ilustra la historia de Saúl. ¿Conocéis cuando Saúl con los amalecitas? Saúl recibe el mandato de Dios para destruir al pueblo, para destruir a los amalecitas. Allí en 1 Samuel capítulo 15, verso 3 dice: «Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él». Este es el mandato de Dios para Saúl. En cambio sabemos, ¿verdad?, que Saúl no obedeció completamente. Saúl obedeció de una manera parcial. Él pensó que quizás era más inteligente que Dios. Él destruyó al pueblo de Amalec, pero dejó con vida a Agag. Dejó con vida lo mejor de los bienes de los amalecitas. Saúl, movido por su codicia, movido por su orgullo, no eliminó por completo, no obedeció a Dios, no exterminó a los amalecitas. Y vemos cómo el pueblo de Amalec continuamente a lo largo de la historia estuvo provocando problemas para el pueblo de Israel. Hermanos, Dios nos manda a hacer morir lo pecaminoso en nosotros, a exterminarlo, a no convivir con ello, a apartarlo por completo de nuestra vida. No se trata de herirlo, se trata de darle muerte. Pero notar, es importante que tengamos en cuenta que el verso 5, Colosenses 3, 5, dice: «Haced morir, pues». Y esta palabrita aquí pone mucha luz. La Biblia de las Américas dice: «por tanto». Haced morir es una conclusión de todo lo anterior, es una conclusión del argumento de Pablo. Conecta con los versos anteriores. Y por un lado indica que no se trata de que hemos de hacer morir nuestro pecado para ganar a Dios. No es la idea de que tengo que hacer morir el pecado para ganar obras o méritos y poder llegar a la salvación, sino que es consecuencia de la salvación. Versos 3 y 4 lo hemos leído antes, Colosenses 3, versos 3 al 4. Es la consecuencia de que hemos sido muertos con Cristo, resucitados a una nueva vida, que entonces podemos hacer morir el pecado. Nuestra unión con Cristo es la que demanda la exterminación del pecado. Ahora, hermanos, estamos en Cristo. A veces esta realidad parece como que está ajena a nuestras mentes. Ahora estamos en Cristo. Hemos sido unidos a Cristo. Debemos de tener esto presente en cada instante de nuestra vida. Lo que hagas mañana, por la mañana, en tu trabajo, con tu familia, Cristo está ahí. Has sido unido a Cristo, has muerto con Cristo, has sido resucitado con Cristo. Y Él te ha puesto el Espíritu Santo morando en tu vida. Así que la presencia de esta palabrita aquí, pues, quiere decir que no se trata de hacer morir para ganar la salvación, sino que porque hemos sido salvos, somos llamados a hacer morir el pecado. Pero por otro lado, también trae algo a la luz, y es que sin Cristo esto es imposible. Sin Cristo es imposible hacer morir el pecado. No es posible vencer el pecado sin Cristo. No es posible en tus fuerzas, no es posible en tu capacidad. No es posible esto para un incrédulo. Es solamente en Cristo. Y este es todo el contexto de este pasaje que hemos leído antes. Es la obra en la cruz, ¿verdad? Colosenses 2:13. Es la obra de Cristo en la cruz, que ha pagado nuestros pecados, que nos ha quitado nuestra culpa, y Él ha vencido en la cruz. Él es el vencedor. Y somos más que vencedores en Cristo. Pero hermanos, somos llamados a hacer morir el pecado. Es por Cristo, es en Cristo, es para Cristo.
Somos llamados a hacer morir lo pecaminoso en nosotros. Y el versículo continúa diciendo, Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. La Biblia de las Américas dice los miembros de vuestro cuerpo terrenal. Pablo se refiere aquí a nuestros pecados, ¿verdad? Cuando nuestros miembros actúan como instrumentos de iniquidad. Es una referencia a todo aquello que nos conduce a pecar. Evidentemente no podemos sacar el pecado de nuestras vidas hasta ese día en el cual vamos a ser glorificados. No podemos, mientras estemos aquí en este mundo. Somos pecadores por naturaleza, hemos sido concebidos en pecado. Solo Dios va a eliminar por completo nuestro pecado en la gloria. Pero sí somos llamados a hacer morir lo terrenal, a dar muerte a nuestros miembros terrenales, todo aquello que nos conduce a pecar, todo aquello que nos induce a pecar, todos los instrumentos que nos llevan a hacer iniquidad. Esto es lo que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 6, si me acompañáis a Romanos capítulo 6. Romanos 6, verso 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y luego vemos más adelante, verso 19, hablo como humano, pues por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, eso es antes de Cristo, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y luego dice el verso 23, en el capítulo 7, Romanos 7, verso 23. Verso 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Esta es nuestra necesidad de hacer morir todo aquello que nos conduce a pecar. ¿Recordáis cuando Jesús enseña en Mateo capítulo 5? Mateo capítulo 5, verso 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, y aquí están los miembros de nuestra iniquidad, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Dios nos manda a hacer morir lo terrenal, a dar muerte a los miembros de nuestro cuerpo pecaminoso. Ahora, hacer morir el pecado no es hacer un voto de pobreza. Hacer morir el pecado no es privarse de ciertas necesidades básicas, o mutilarse el cuerpo, o flagelarse, o vivir en un monasterio, o autocastigarse.
El pecado no puede ser combatido por medio del legalismo, o por medio del ascetismo, por medio del celibato, o los confesionarios, o los rosarios. Hacer morir el pecado no es simplemente ponerle una cubierta al pecado y ya está. No se trata de apaciguar nuestras conciencias. Hacer morir el pecado es abstenerse de los deseos carnales. 1 Pedro capítulo 2, verso 11, allí el apóstol Pedro dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, que los evites, que te mantengas lejos de ellos, que dejes de entretenerte con ellos. Hacer morir el pecado es no proveer para los deseos, para los placeres de nuestra carne. Romanos capítulo 13, verso 14, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Rechaza, ¿verdad?, dar hospedaje a esos deseos carnales en tu vida. Apártalos de ti. Si no quieres caer en el pecado, no caminemos por suelos resbaladizos. Apartémonos por completo, no dejes que tu mente se entretenga en esas ideas. El versículo 5 en Colosenses 3 nos da una lista, ¿verdad?, de pecados a los cuales nos conducen nuestros miembros terrenales, nuestro deseo, nuestra carne. El primero de ellos es la fornicación, en el griego porneia, donde proviene nuestra palabra que el mundo utiliza de pornografía. Sin duda esta palabra se refiere a una relación sexual ilícita, fuera del matrimonio, pero abarca mucho más que eso. Y comienza a veces ya solo en el pensamiento, ¿verdad? Codiciando, adulterando en nuestro corazón, dando lugar a la concupiscencia, buscando placer en aquello que sabemos que Dios prohíbe. Jesús dice allí en Mateo 5:28, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El segundo en la lista es impureza. Y se refiere aquí todo lo que es inmundo, todo lo que es sucio, todo lo que es obsceno. Sin duda está muy relacionado, ¿verdad?, con la fornicación. Pero principalmente tiene lugar en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestras intenciones. A veces no se produce ningún acto, pero está en nuestra mente, en nuestro corazón. El tercero de ellos son las pasiones desordenadas, la pasión sexual, estos impulsos fuera de control, fuera de dominio, fuera de lo que Dios ha establecido. El cuarto son los malos deseos. Deseos que se albergan en nuestro corazón, que nos conducen al mal, que nos conducen al odio, que nos conducen al rencor, al enojo. Deseos que están y se anidan en nuestro corazón. El quinto es la avaricia. Se refiere a este deseo, ¿verdad?, de tener más y más, incluso de tener aquello que es prohibido. Es la actitud de siempre más, siempre más, siempre más. No estoy contento con lo que Dios me da porque yo quiero aquello. Y el versículo 5 termina diciendo, avaricia, que es idolatría. Al final, hermanos, todo pecado es un pecado de idolatría. Tú has decidido poner tu pecado y tu placer y tus deseos antes que Dios. Quitamos a Dios del lugar preeminente, del lugar que le corresponde, lo bajamos para poner nuestro placer, nuestro deseo, nuestra carne. Este versículo es como una radiografía de nuestro corazón. Yo no os conozco, no conozco vuestra intimidad, conozco malamente la mía. Pero esto radiografía nuestra lucha. Esto como que es un pasaje que pone balizas de alerta a nuestros deseos.
Está poniendo la plomada, ¿verdad? Como en ese edificio, marcando las intenciones. ¿Cuáles son las intenciones de tu corazón? Esto está diagnosticando nuestra vida. Con el propósito, hermanos, de que nos examinemos. Con el propósito de que nos examinemos. ¿Estás haciendo morir tu pecado? ¿O lo estás encubriendo? ¿Te estás absteniendo de esos deseos que te llevan a pecar, de lo pecaminoso? ¿O simplemente te entretienes con ellos? ¿Estás jugando con ellos? ¿Les das más y más de comer? ¿Estás exterminando el pecado de tu vida o estás alimentándolo? Dios manda, haced morir el pecado. Así que la primera razón para hacer morir el pecado es porque Dios lo manda. Este es el mandato de Dios. Dios lo manda. Hay una segunda razón en este pasaje, en el verso 6. Y la segunda razón es por la ira de Dios. Por la ira de Dios. Notar el verso 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Debemos hacer morir el pecado en nosotros, porque el pecado demanda la ira de Dios. Notar que Pablo usa ahí, dice por estas cosas, las cosas que acaba de mencionar, por el pecado, por todo lo que nos lleva a iniquidad, debido al pecado del hombre, la ira de Dios viene. La ira de Dios es una referencia aquí a la justa manifestación del juicio de Dios. La justa manifestación del juicio de Dios en contra del pecado. ¿Conocéis este pasaje de Salmo capítulo 7, verso 11? Dios está airado contra el impío todos los días. Romanos 1, verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios viene, es inminente, es cierto, es seguro. La ira de Dios viene. Y dice este pasaje que viene sobre los hijos de desobediencia. Viene sobre aquellos que se oponen a Dios. Viene sobre aquellos que se rebelan a Dios, que se rebelan al Evangelio, que desobedecen al Evangelio. El apóstol Pablo lo describe en Efesios capítulo 5, versos del 3 al 7. Efesios 5, verso 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Verso 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Verso 7. No seáis, pues, partícipes con ellos. La ira de Dios viene sobre aquellos que no obedecen a la verdad. Es esta acción de Dios necesaria, justa, su manifestación de su justicia en contra del pecado. Por eso la ira de Dios nos motiva a hacer morir el pecado, hermanos. No porque por medio de hacer morir el pecado podamos librarnos de la ira de Dios. ¿Verdad? Somos hijos de Dios. Si hemos sido regenerados y si hemos nacido de nuevo, somos hijos de Dios. Y Cristo nos libra de la ira venidera. Romanos 5:9, ¿verdad? Estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira.
Pero hermanos, el hecho de que la ira de Dios viene sobre el pecado y sobre el pecador, nos recuerda que debemos de hacer morir el pecado en nuestra vida. Nos recuerda que Él es Dios, que Él es justo, que Él es santo, que Él castiga el pecado, que Él castigará al injusto, que Él castigará a todo el que no obedece la verdad. La ira de Dios debería ser razón suficiente para apartarnos del pecado, para motivarnos en nuestra santificación, para hacer morir lo terrenal en nuestra vida. ¿Cómo te presentas delante de Dios? Cada mañana que te levantas, en esta mañana que estamos aquí sentados para participar de este pan, de este vino, ¿cómo estás delante de Dios? ¿Cómo estás adorando a Dios? ¿Estás adorando a Dios por su justicia, por su santidad, reconociendo que Él es santo, Él es justo? Pero quizás estás albergando enojo, estás albergando rencor en tu vida. Quizás estás alimentando la codicia, alimentando la avaricia. Quizás estás permitiendo malos pensamientos. ¿Cómo puedes pensar, verdad, en la ira de Dios y decir amén y continuar viviendo en impureza? La certeza de la ira de Dios es razón suficiente para hacer morir el pecado en nuestra vida. No solamente porque es un mandato de Dios, Dios manda hacer morir el pecado, sino porque la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y en tercer lugar, la tercera razón para hacer morir nuestro pecado es por la salvación de Dios, por la salvación de Dios. Notar el verso 7, Colosenses 3:7. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Debemos hacer morir el pecado en nosotros, en nuestra vida, porque ahora nuestra vida es otra vida. Ya no es la vida de antes. Ahora es una vida transformada. Somos nuevas criaturas en Cristo. Y el apóstol Pablo le recuerda esto aquí a los colosenses. Vosotros vivíais en estas cosas. Nosotros vivíamos en estas cosas. Vivíais ahí, pero ahora habéis sido transformados por Cristo. Y el verbo anduvisteis, que vemos aquí en este verso 7, denota estilo de vida, denota nuestra conducta, nuestro modo de vivir, nuestro modo de caminar. No es algo puntual. Vosotros anduvisteis es algo característico que caracterizaba nuestra vida pecaminosa. Vivíamos en esos pecados, practicábamos esa vida. Ese era nuestro patrón en la vida. Esto es lo que Pablo constata aquí de los colosenses, esta realidad. Pero esto es un hecho del pasado. Vosotros anduvisteis. Esto es un hecho del pasado, hermanos. En otro tiempo anduvisteis. En el pasado, antes de ser transformados por Cristo, vivíais así. Pero ahora habéis sido libertados. ¿Hemos sido libertados o no? Ese es el quid de la cuestión aquí. Ese es el quid de la cuestión aquí, si hemos sido regenerados. Yo no sé si estás aquí en esta mañana y puedes tener la certeza y la seguridad de que has sido salvado por la gracia de Dios. Porque Dios solo salva a aquellos pecadores que van a Él arrepentidos, que van a Él confesando sus pecados, que van diciendo, mira, yo lo único que tengo es pecado, todo mi ser es pecado, es podredumbre, no puedo hacer nada para alcanzar la salvación, estoy lejos de tu santidad, estoy lejos de tu gloria, merezco la condenación, merezco el infierno y clamo a Cristo. Porque Él murió por mí en aquella cruz. Él clavó allí mi pecado. Él pagó allí mi culpa en la cruz. Y si tú crees eso,
que no hay nada en ti que puedas ganar para la salvación, sino solo la obra de Cristo, Dios liberta tu vida de la esclavitud al pecado. Dios te trae a una nueva vida. Dios te sella con el Espíritu Santo para caminar ahora como una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y ahora son todas hechas nuevas. Por tanto, no podemos decir somos creyentes, pero continuamos viviendo nuestro pecado. Continuamos practicando nuestro pecado. Por eso Pablo le dice, vosotros anduvisteis en otro tiempo. Anduvisteis en otro tiempo en esos pecados, practicabais esa vida. Pero ahora ya no vivís en pecado. Habéis sido libertados del pecado. Ya no debéis vivir como si estuvieseis esclavos del pecado. Antes vivíamos, ¿verdad?, bajo el dominio del pecado, bajo el dominio de Satanás, siguiendo la corriente de este mundo. Efesios 2, como hijos de ira, hijos desobedientes, rebeldes a Dios, enemigos de Dios. Solo la cruz de Cristo es capaz de reconciliarnos, reconciliar nuestro pecado, nuestra culpa, y colocarnos, ¿verdad?, revestidos de la justicia de Cristo delante de Dios. Y si eso es la realidad de tu vida, Dios te manda a hacer morir el pecado. Colosenses capítulo 1, en el verso 21 y 22. Colosenses 1, 21 dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y Pablo quiere recordar esto a sus lectores. A veces, hermanos, necesitamos tener esto en nuestra mente. ¿Quiénes somos? Somos nuevas criaturas. Mirar de dónde Dios nos ha sacado. Pablo quiere que los colosenses piensen esto. Mirad, vosotros anduvisteis así en otro tiempo. Pero ahora en Cristo habéis sido hechos cercanos. Antes estabais lejos, antes erais enemigos, pero ahora estáis en Cristo. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hermanos, la salvación de Dios nos motiva a hacer morir el pecado, porque antes vivíamos en esas cosas, antes andábamos de esa manera, pero ahora hemos sido rescatados, hemos sido librados. ¿Es esta la realidad de tu vida? ¿Es esta la realidad de tu vida? Si esta es la realidad de tu vida, apártate del pecado. Haz morir el pecado. Recuerda la salvación de Dios. Recuerda lo que Dios ha hecho. Recuerda que ya no eres esclavo del pecado. Ahora somos esclavos de Cristo. Ya no estamos bajo la potestad de las tinieblas, estamos bajo el reino de Cristo. Haz morir el pecado. No te dejes atrapar. No te dejes engatusar por el pecado. No vuelvas a las cadenas del pecado. Has sido librado. ¿Estás matando el pecado en tu vida? O quizás le estás dando cierto cobijo. Este es un tema íntimo, ¿verdad? Nadie lo ve. Puedes estar aquí sentado, mostrar la mayor piedad. Tú solo sabes delante de Dios si estás cobijando pecado en tu vida, si lo estás alimentando o si realmente estás apartándote de él, luchando contra él. El teólogo puritano John Owen escribió lo siguiente:
¿Haces morir el pecado? ¿Lo haces diariamente? Hazlo siempre mientras vivas. No dejes ni un solo día de hacerlo. Mata al pecado, o si no, él te matará a ti. Hermanos, Dios nos manda a hacer morir el pecado en nuestra vida. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu bondad, por tu misericordia. Tu palabra es clara. Es además viva y es eficaz. Es lo que necesitamos para corregir nuestra vida, es lo que trae luz a nuestro corazón, a nuestras intenciones. Es lo que discierne nuestros pensamientos. A veces incluso hasta nosotros estamos equivocados, engañados. Ayúdanos, Señor, en esta lucha. Reconocemos, ¿verdad?, que es una batalla. Reconocemos que es algo diario. Y reconocemos que no es en nuestras fuerzas, no es en nuestros méritos, no es en nuestra capacidad, es solo en Cristo, es solo por medio del poder del Espíritu Santo. Pero reconocemos también, Señor, que tú nos mandas a hacer esto y que debemos hacerlo. Ayúdanos, Señor, ten misericordia. Te pido también, Señor, quizás en esta mañana alguien aquí que todavía vive esclavizado del pecado, todavía está caminando en rebeldía, en enemistad contra ti, caminando en condenación por su pecado. Te pido, Señor, que tengas misericordia, que tengas gracia, que confrontes, Señor, su alma. Por medio de tu Espíritu, Señor, obra, redarguye, convence, regenera, Señor. Trae de la muerte a la vida. Y lleva, Señor, a estas personas que todavía son enemigas de ti. Llévalas, Señor, a tus pies, en arrepentimiento y en fe, confiando en Cristo como su único y suficiente Salvador. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.